Hola, me llamo Alejandro y me dedico a ayudar a los mexicanos que viven en Estados Unidos o que están pensando en mudarse allá. Me da mucho gusto verlos en mi canal. ¡Comenzamos! En este video voy a explicar paso a paso cómo obtener la credencial para votar desde el extranjero en los Estados Unidos para los mexicanos, desde qué documentos necesitas y cómo agendar cita hasta los plazos y los trucos para evitar errores que retrasan tu trámite. Si crees que por vivir en Estados Unidos no puedes tramitar tu credencial o participar en las elecciones, quédate hasta el final porque la información que comparto incluye soluciones reales para problemas frecuentes, alternativas si no tienes domicilio en México, y recomendaciones prácticas que te ahorrarán tiempo y frustración. Empiezo contándote en primera persona cómo enfrenté este trámite y qué he aprendido para que tú puedas hacerlo con seguridad. Lo primero que debes entender es por qué la credencial para votar es importante aun cuando vivas fuera de México. Además de ser el principal documento de identificación nacional, la credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, INE, te permite registrarte oficialmente para votar desde el extranjero en las convocatorias que así lo permitan, facilita trámites consulares, te sirve para gestionar servicios con instituciones mexicanas y en muchos casos es requisito para trámites como la renovación de pasaporte o el registro de hijos. Voy a detallar los pasos y cada uno de los documentos que normalmente te van a pedir, pero antes quiero aclarar algo fundamental. Los procedimientos pueden variar levemente según el consulado mexicano, donde tramites tu credencial y según cambios administrativos del INE, por eso es indispensable que, antes de salir de casa, confirmes el procedimiento vigente en el consulado que te corresponde. Aún así, la guía que te doy cubre las variaciones más comunes, las soluciones para dificultades típicas y las preguntas que casi siempre surgen durante el trámite. Para comenzar, debes verificar que cumples con los requisitos básicos, ser ciudadano mexicano, tener al menos 18 años cumplidos y contar con los documentos que acrediten tu identidad y tu nacionalidad mexicana. Si eres ciudadano por naturalización, también puedes tramitar la credencial, pero necesitarás la documentación que lo acredite. Muchas personas piensan que por vivir en el extranjero ya no les corresponde una credencial, pero no es así. Cualquier ciudadano mexicano puede solicitarla y mantenerla vigente aunque resida fuera del país. El siguiente paso es decidir dónde la vas a tramitar. Existen dos opciones habituales para quienes viven en Estados Unidos, y ambas implican coordinar con representantes del INE establecidos en consulados mexicanos o en módulos itinerantes organizados por el INE en coordinación con consulados. La opción más segura y común es pedir cita en el módulo del INE que opera en el consulado mexicano más cercano a tu lugar de residencia. Para hacer esto, normalmente necesitas entrar al portal del consulado o al sistema de citas del INE, que permite seleccionar la ubicación internacional, la fecha y la hora de atención. Si vives en un área con mucha población mexicana, el consulado puede tener módulos permanentes y tiempos de espera más largos, mientras que en lugares con menos demanda, los módulos itinerantes visitan la región en días puntuales. Por eso insisto en que confirmes fechas y requisitos específicos en el consulado correspondiente. Respecto a los documentos, y esto es clave porque aquí se atascan muchas personas, normalmente te van a solicitar el acta de nacimiento mexicana original, o copia certificada en buen estado. Un documento que acredite tu identidad con fotografía, como puede ser tu pasaporte mexicano vigente, y un comprobante de domicilio en México. Además, te pueden pedir tu CURP o, si no la tienes, el personal puede generarla con tus datos. El acta de nacimiento es el documento que prueba tu nacionalidad mexicana, y casi siempre es imprescindible. Si no la tienes contigo porque naciste en México y ya llevas años fuera, tienes varias alternativas. Puedes solicitar a un familiar en México que obtenga una copia certificada en el registro civil de tu lugar de nacimiento y te la envíe por mensajería. O bien en algunos casos te permiten presentar documentación alternativa mientras gestionas la copia certificada, pero esto depende del consulado. El comprobante de domicilio en México es el punto que genera más dudas. A muchos de los que viven en Estados Unidos les resulta imposible presentar un recibo a su nombre con dirección en territorio mexicano. La solución más común y aceptada es utilizar la dirección de un familiar directo, padres, pareja, hermano, que viva en México, y pedirle que te facilite un recibo reciente de luz, agua, predial, teléfono o un estado de cuenta bancario a su nombre con esa dirección. Ese recibo funcionará como comprobante siempre que esté dentro del periodo de vigencia que el INE pida, normalmente reciente de pocos meses.
Si no tienes la posibilidad de usar la dirección de un familiar, lo que debes hacer es comunicarte con el consulado. En algunos casos, aceptan documentación alternativa como una carta a poder simple o un documento que acredite parentesco junto con un comprobante a nombre del familiar. En otros casos, te orientarán a tramitar la credencial cuando regrese el módulo itinerante que pueda evaluar tu situación en persona. Otro punto importante, el trámite es gratuito. No debes pagar por la emisión de la credencial ni por el registro al padrón electoral. Desconfía de intermediarios que pidan dinero para agilizar el proceso. Dicho esto, conviene ir preparado con originales y copias. El consulado o módulo te pedirá los documentos originales para cotejo y es posible que te pidan copias, por lo que llevar fotocopias o imprimir las copias que te indiquen ayuda a agilizar la atención. En cuanto a la cita, agenda con anticipación. En temporadas previas a elecciones o cuando hay campañas de regularización, las citas se saturan y los tiempos de espera se incrementan. Al solicitar la cita, asegúrate de llevar el folio de la cita impreso o en tu teléfono y llegar con margen de tiempo. En el módulo de atención te van a tomar fotografía, huellas digitales y firma, y revisarán los documentos. Te entregarán un comprobante con el folio de trámite. Guarda ese comprobante porque sirve para seguimiento y para cualquier aclaración posterior. Dependiendo del país y del consulado, te informarán el método de entrega de la credencial. En algunos casos, la credencial se envía a la dirección en México que proporcionaste. En otros, te dicen que puedes recogerla en el consulado cuando llegue. Esto varía, por eso debes preguntar en el momento del trámite cómo y dónde te la van a entregar. Sobre los plazos, suelen variar. En promedio, el proceso puede tardar desde unas semanas hasta un par de meses. Factores como la logística de envío desde México, la temporada electoral o la demanda en tu consulado influyen. Si necesitas la credencial con urgencia para votar en una elección próxima, explícales tu situación al personal para que te orienten sobre tiempos y alternativas. En ocasiones, existen procesos prioritarios para casos especiales, aunque no está garantizado. Ahora, si ya tuviste una credencial antes y la perdiste o se te venció, el proceso de renovación o reposición es más sencillo porque la autoridad puede validar tu identidad con base en datos previos. Lleva cualquier identificación anterior que tengas, notas en tu expediente, y si sospechas que te la robaron, considera levantar una denuncia local en Estados Unidos por pérdida o robo para tener un registro, aunque la denuncia no siempre es requisito formal para la reposición. Un tema que genera mucha preocupación es la validez temporal de la credencial. Para adultos, la credencial suele emitir con una vigencia amplia. Varía según la emisión, pero puede ser de varios años. Y cuando esté próxima a vencer, deberás renovarla. No dejes que caduque si estás en el extranjero, porque renovar con tiempo te evita perder la posibilidad de votar en caso de una elección. Hablemos ahora del voto desde el extranjero en sí. Tener la credencial es un primer paso necesario si quieres participar en las elecciones federales que permitan voto desde el exterior. Para votar desde Estados Unidos en elecciones presidenciales u otras que así lo autoricen, deberás registrarte en el programa de voto desde el extranjero que administra el INE o seguir las instrucciones que el consulado publique para cada elección. El proceso para votar desde fuera usualmente implica solicitar la boleta o el paquete electoral con anticipación, recibir las instrucciones sobre cómo emitir tu voto por correo postal o por otro método autorizado y devolver tu votación dentro de los plazos establecidos. En todos los casos, te pedirán que verifiques tu identidad con la credencial para votar y la autoridad electoral establecerá reglas de recepción y validez que debes seguir rigurosamente para que tu voto sea contabilizado. Es clave que te informes con tiempo sobre las fechas límite. Solicitar la boleta, recepción y envío de la misma tienen plazos estrictos. Si solicitas la boleta tarde, es posible que no llegue a tiempo para ser contabilizada. Otra recomendación práctica y probada es mantener actualizada tu dirección en México con un familiar de confianza que pueda recibir correspondencia oficial. Esta dirección suele usarse para envíos vinculados con la credencial y con el registro electoral, por lo que tener una persona responsable que te ayude facilita los procesos. Ahora quiero hablar de errores comunes que debes evitar para no tener que regresar al consulado varias veces. No llevar acta de nacimiento o llevar una copia no certificada que no acepten. No tener comprobante de domicilio en México válido. Presentar documentos vencidos, no llegar con el folio de cita, llevar documentos sin originales para cotejo y creer en servicios de gestores que cobran por trámites gratuitos. Si evitas esos errores, tu experiencia será mucho más rápida y menos estresante.
Para quienes tienen hijos nacidos en el extranjero que también son mexicanos, es importante saber que pueden tramitar la credencial para votar cuando cumplan la mayoría de edad o según las reglas que la INE establezca. Para registrar a menores en consulados, existen otros trámites de registro civil que conviene realizar con antelación para facilitar futuras gestiones. Ahora, si tus documentos mexicanos están en trámite en México o si has cambiado tu nombre por matrimonio u otra causa, lleva los documentos que acrediten legalmente esos cambios. El personal del módulo podrá orientarte sobre la documentación adicional que se requiere. En mi experiencia, una ventaja práctica es preparar un sobre con originales y copias, una carta simple explicando tu situación, si aplica, y un comprobante de cita. Esto acelera la atención y reduce errores en la documentación. Al concluir el trámite en el módulo, recibirás un comprobante que te permitirá dar seguimiento. Conserva ese comprobante hasta que tengas la credencial en mano. Si después de tramitar se presenta alguna irregularidad, como que la credencial no llega en el plazo esperado, contacta al consulado y solicita seguimiento. Ten a la mano el número de folio de trámite y tus datos personales. Una pregunta frecuente es si se puede votar en casillas instaladas en consulados. Históricamente, las formas de voto desde el extranjero han variado entre presencia en casillas instaladas en consulados o embajadas y envíos postales. Por eso recalco que debes seguir las indicaciones específicas que se publiquen en la convocatoria electoral correspondiente. Otro aspecto que interesa mucho es el uso de la credencial como identificación para trámites dentro de Estados Unidos. La credencial es un documento de identificación mexicana, válido para trámites consulares y con autoridades mexicanas, pero para trámites dentro de Estados Unidos podrías necesitar tu pasaporte mexicano o identificación emitida por autoridades de Estados Unidos. Conserva ambos documentos y asegúrate de conocer qué documento te piden en cada trámite. Para finalizar, vuelvo al gancho que te prometí. Si piensas que vivir en Estados Unidos te aleja de la decisión sobre México, recuerda que tener tu credencial actualizada y participar en las elecciones te permite mantener voz en asuntos que afectan directamente a tu familia, tus bienes y tus derechos como mexicano. Actuar es más sencillo de lo que parece si sigues los pasos que te expliqué. Mi consejo práctico final es este. Reúne con anticipación tu acta de nacimiento oficial, tu pasaporte mexicano, consigue un comprobante de domicilio en México, aunque sea a nombre de un familiar directo, agenda la cita en el consulado o módulo del INE con tiempo, lleva originales y copias y pregunta en el módulo exactamente cómo te entregarán la credencial. Si además vas a votar desde el extranjero, infórmate de las fechas límite para solicitar la boleta y devuélvela dentro de los tiempos indicados. Si sigues este plan, tendrás la credencial para votar en manos y podrás ejercer tu derecho sin sorpresas. En caso de dudas puntuales sobre tu situación personal, contacta al consulado mexicano más cercano o al módulo del INE. Ellos pueden darte la indicación final y particularizada para tu expediente. Con esto cierro la explicación completa y práctica sobre cómo obtener la credencial para votar desde el extranjero en los Estados Unidos para los mexicanos. Si aplicas los pasos y consejos que te di, evitarás los tropiezos más comunes y sabrás exactamente qué esperar en tiempos, documentos y métodos de entrega. Gracias por quedarse hasta el final. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios y trataré de responderla. Hasta luego.